¿Listo? Listo. Perfecto. Muy buenos días. Bienvenidos a este curso de actualidades en retinopatía diabética. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Rocío Salceda Sacanelles. Ella es investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es miembro del SNI nivel 2. Es bióloga, maestra y doctora en ciencias por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha realizado postdoctorados en el Departamento de Bioquímica en la Universidad Católica de Nijmegen, en Holanda, y estancias sabáticas en Estados Unidos y Alemania. Pertenece a varias asociaciones científicas internacionales como ARBO, la Society for Eye Research, American Society for Cell Biology, y dentro de las destacados se encontró como presidente de la Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo y la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica, en la que se desempeñó como vicepresidenta desde el 2003 hasta el 2007. Su investigación, bueno, se centra en la neuroquímica de la retina de los vertebrados y algo muy importante que es pionera en el estudio del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por esta plática y somos todos suyos, por favor. Adelante, Muchas doctora. gracias. Pues gracias antes por la invitación a todos, a los organizadores, doctores Jonathan Garfias, Oscar Vivanco, y también a Sonia López y Valentina Londoño. Muchas gracias también por su apoyo para todo esto. Ha sido, después de este curso, de todo lo que se ha visto en el curso, a la hora que yo dije, ¿y ahora yo qué voy a decir? No tengo nada más que decir, ya todos lo vieron, de tal forma que pues vamos a hacer más bien un como casi repaso, yo creo, de lo que hemos visto y a lo mejor algunas reflexiones que a mí me parecen interesantes de ver. Entonces, a ver si voy a saber pasar la transparencia, ¿no? Así, ya. Entonces, bueno, como ya hemos visto mucho, la retinopatía diabética realmente se define y prácticamente por definición es una enfermedad vascular, ¿no? Y ya hemos visto mucho respecto a todas estas características de la retinopatía diabética, cómo se presenta, cómo se ha clasificado y qué realmente la caracteriza, ¿no? Entonces, una cosa primordial es que se mueren o hay la pérdida de estos pericitos y esto acompaña después a la pérdida de las células endoteliales y se van presentando toda esta serie de alteraciones. Inclusive la muerte, ¿no? La muerte de estas células endoteliales, que aquí tenemos una micrografía o microscopía de una corte de retina, en donde ya desde los 98 se ve aquí la muerte de estas células endoteliales caracterizada muy, muy claramente. Que aquí no hay manera de hacer esto más fácil. Entonces, también hemos visto que existen distintos, en el humano, pues es difícil de detectar a tiempos tempranos la enfermedad. Prácticamente ya cuando se diagnostica la diabetes, en muchos casos ya existen alteraciones de todos estos tipos vasculares que se han mencionado, y entonces se han hecho una variedad de modelos experimentales tratando de dilucidar los mecanismos que llevan a esta patología, y dentro de esto pues se ha identificado, claro, que hay la hiperglucemia, que esto lleva a alteraciones en la permeabilidad vascular, y distintos modelos semejan justamente estas características. Tal vez de los modelos más estudiados son los animales inyectados con estreptozotocina y animales también, líneas de ratones obesos, estos DBDB, y las ratas Cocker, que no son modelos tan ideales, pero que semejan mucho a la diabetes y que en algunos de ellos se presenta en mayor o menor grado las alteraciones de los vasos. Hay que decir que toda esta anatomía, digamos, que se observa en el humano,
no se observa igual en los roedores, sino que en ellos lo más que se ve son la muerte de las células endoteliales principalmente. Y entonces se tienen diversos biomarcadores, ¿no? Lo que podríamos decir, ¿qué son los biomarcadores para la retinopatía o de la retinopatía diabética? Pues en la diabetes tenemos una variedad de datos o de información sistémica que ocurre que se ha determinado a través de detección en el suero o en distintos tipos de tejidos. Y también daños del endotelio, pérdida de la angiogénesis anormal y también daño neuronal, ¿no? Que es fundamentalmente de lo que voy a tratar de hablar ahora. Y esto genera la que conocemos como la retinopatía diabética, ¿no? Que es todo lo que hemos platicado en este tiempo. Sin embargo, desde ya los años 70 se ha discutido mucho respecto a que sí, qué es lo que causa el daño o el daño inicial, el daño a nivel de la circulación de los vasos o también del tejido nervioso. Y entonces tradicionalmente pues hay una variedad de biomarcadores que se han ido aumentando, ya hay nuevos marcadores cada vez en este sentido y hay los datos clínicos generales, ¿no? Que pues obviamente es la historia familiar, la obesidad y otros factores que participan. Y a nivel clínico, pues se han podido ahora analizar a través de la OCT fundamentalmente procesos para detectar la agudeza visual o técnicas, ¿no? Más bien, identificar los calibres de los vasos, la geometría de los mismos, de eso todo hemos visto mucha información muy precisa que nos han comentado en el curso. Y a nivel bioquímico también hemos visto que hay, por supuesto, la glicemia. La glicemia o la hiperglucemia es lo que fundamentalmente caracteriza esta enfermedad y la desencadena, ¿no? De tal manera que la más de los casos se ha enfocado en tratar de reducir esta hiperglucemia y mantenerla en niveles controles. Con esto que se puede llevar a distintos... perdón. Le piqué aquí donde no. Y moléculas o alteraciones tanto metabólicas como a nivel de glicación de moléculas, estrés oxidante, daño vascular, trombosis y a nivel molecular daño en el DNA, inclusive SNAPs y daños epigenéticos se han postulado. O sea, hay una variedad de moléculas que se han postulado como mediadores de la patología. Ay, es que esto no me... Siempre tengo problemas con mi mouse, perdón. Quiero la siguiente y ahora no la puedo pasar. Perdón. Ya. Entonces, en conjunto, todas estas alteraciones metabólicas que se postulan, que inician la retinopatía, que sería particularmente el daño de los vasos, por qué se da la muerte de estas células de pericitos y endotelio, y posteriormente la proliferación de estos y todas las diferentes características, pues se ha postulado fundamentalmente que ocurre por la hiperglucemia. Hay cambios, como ya vimos, en la ruta de los polioles, la producción de productos AGE, de glicación avanzada, activación de los receptores de proliferación de peroxisomas, el ciclo de la exosamina, pero todos en conjunto están basados en que ocurre un estrés oxidativo que genera la mayoría de estos daños, de estas alteraciones.
Entonces, en ese sentido, la retinopatía diabética se ha tratado de corregir, de curar, y han ocurrido distintos tratamientos que también ya hemos visto muchos de ellos, ¿no? Entonces, en estudios también preclínicos se han hecho una variedad de estudios con moléculas antiangiogénicas, en donde se utilizan tanto inyecciones intravitreales como pueden administrarse de manera oral, ¿no? Para evitar la angiogénesis, para prevenir el daño vascular o la filtración a través de los vasos. Y como ven, pues este artículo de REN resume una variedad de tratamientos que se han intentado en distintos estudios para poderla corregir. También antiinflamatorios, entre los cuales ya hablamos mucho de los anti-VEGF, que es prácticamente el tratamiento pues único o por excelencia después de la fotocoagulación. Pero también se han intentado administrar distintos compuestos que son neuroprotectores, y dentro de esos, pues, entre todos estos, pues se han tratado de tener por distintas rutas o distintas vías. Oigo aquí una campanita, ¿eso es que estoy bien o me escuchan o no? Sí, doctora, son los ingresos de los que van actualizándose. De los que van entrando. Si es que como aquí no los veo, entonces de repente digo, ay, ya los perdí. Creo que hay bueno, en algún lugar de la configuración puede decirle al programa que no se escuche. Sí. No, está bien, gracias, nada más pregunto. Entonces, una variedad de compuestos, y sobre todo muchos de ellos en los años recientes. Y de igual manera se han tratado de dar muchas moléculas que se llaman como naturales, es decir, que se adquieren en la dieta, ¿no? Tanto como muy comunes como la cafeína, o la más utilizada es la curcumina o el cúrcura, que es muy utilizado en la comida china, la luteína, los licopenos y en general la quercetina, el resveratrol y una variedad de moléculas en general antioxidantes. A través de todos estos tratamientos hay toda una gama de estudios en los que se analizan distintas, de todas estas rutas metabólicas que vimos anteriormente, pues se analizan en cada uno de los trabajos distintos vías metabólicas, y tienen distintos efectos. En conclusión, toda la suma de resultados no son totalmente favorables, digamos, no son benéficos en 100%, y aunque algunos sí lo son, ninguno de todos estos tratamientos atenúa completamente la progresión o revierte en ese el daño de la retina. Lo que esto ha favorecido o sigue favoreciendo, se continúan buscando distintos blancos, tanto como inhibidores del estrés oxidativo, inmunosupresores, terapia génica, inclusive la cual parece en estudios preliminares que parece ser muy prometedora, y distintos modelos experimentales, ¿no? Los modelos experimentales pues son tal vez los más complicados, y pues lo ideal son obviamente los animales completos, íntegros, ¿no? Y entonces para eso pues están también cada vez buscando diferentes cepas de ratones con distintas mutaciones, en fin. Y vamos a ver también a nivel de tratar de identificar los distintos tipos celulares, cómo son afectados cuando las concentraciones de glucosa se elevan, que si bien no es un modelo experimental de diabetes, obviamente sí trata de identificar los daños o los cambios que pueden ocurrir a nivel celular por las altas concentraciones de glucosa.
Entonces, en general, entonces esta patogénesis la desconocemos. Se tratan de corregir todos estos daños, pero no hemos identificado los mecanismos de la patogénesis. Entonces, esto fundamentalmente yo creo que se debe a que en los tiempos que se han observado todos estos cambios en animales, ya ocurren en tiempos largos o relativamente largos, en los que se ha inducido la diabetes. Y en los pacientes, pues el diagnóstico, en general el diagnóstico, cuando se dice que cuando se diagnostica a un paciente que tiene diabetes, es porque la tiene ya a lo mejor desde hace 2 o 5 años, lo menos, ¿no? De tal manera que durante ese tiempo es una ventana de tiempo que ya ha iniciado una serie de alteraciones que desconocemos. Entonces, estas alteraciones que vemos, yo me pregunto si esos son causa o efectos de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, no sabemos tampoco en el tejido cuáles son los tipos celulares que participan. Ya sabemos que obviamente se están muriendo estas células endoteliales y pericitos, pero participan otros tipos celulares que tengan conexión con el propio tejido retiniano o con el ojo en general, no sabemos. Y un punto muy importante es de que adicional a que se corrijan o de alguna manera se mejore la condición vascular, de manera progresiva se pierde la visión y se con que el individuo tenga mayor sobrevivencia para que la visión se pierda definitivamente, lo que es como pues, muy patético, pero eso es lo que se cree. Y entonces esto implica que aun cuando corrijamos estos daños en la vasculatura, el tejido retiniano, que es el sistema realmente visual, pues se está modificando y tal vez lo estamos perdiendo. Entonces, debemos recordar que el proceso visual, pues tenemos aquí un corte de una retina de humano y un esquema en donde presentamos o se presentan los distintos tipos celulares que componen al tejido, que son las células neuronales, las células gliales, que también están presentes aquí, otros tipos de células gliales, no solamente las células de Müller, y el epitelio pigmentario que irriga la parte externa de la retina y la parte interna de la retina que es irrigada por estos vasos que se dañan, que son los que inician todo este daño. De tal manera que evidentemente si el tejido vascular que nutre a estas neuronas, a este tejido nervioso, se está alterando, pues se puede alterar todo el proceso visual. Y sabemos que este proceso visual, pues no solo inicia en la retina, pero continúa la información que llega hasta el cerebro, a la corteza visual y después a otras cortezas diferentes. Se conocen más de 20 zonas en el cerebro que llevan información visual. Y entonces esto resulta que afortunadamente no parece que ocurran cambios serios a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, también en años recientes se han encontrado que la diabetes, que sería la hiperglucemia, produce alteraciones también en distintas zonas del cerebro, por lo cual esto también podría indirectamente a favorecer la pérdida de la visión, pero dado que esta retinopatía se inicia justamente en la retina, ¿no? Y se considera eso, pierde el proceso visual, pues entonces debemos también identificar si algunas de estas células se están alterando con esta hiperglucemia causada por la diabetes. Entonces, efectivamente, se han demostrado alteraciones morfofuncionales en células gliales de Müller, son las primeras que se identificaron que pueden dañarse. También las células ganglionares a tiempos más largos en distintos modelos, esto todo en modelos experimentales.
y recientemente también se han observado alteraciones en los fotorreceptores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Barber en el 2003 demostró muerte en un corte, aquí tenemos un corte histológico de retina, estos eran un modelo de streptozotocina también, en donde se ve cómo hay muerte de las células que parecen en la zona interna de la retina, que por la localización se piensa que son, o ellos pensaron en este trabajo, que son células gliales de Müller. Por supuesto, la muerte es relativamente menor, digamos, no vemos una gran cantidad de células que estén muertas, ¿no? Aquí vemos un corte y vemos una célula que se está muriendo. Pero claro, si estas células en el tiempo se van muriendo, una, otra, etcétera, pues a lo largo se van perdiendo una gran cantidad de células en el tejido. Entonces, ¿qué podemos identificar o cuáles son los cambios fisiológicos en la retina que se presentan durante estas enfermedades? Entonces, lo primero que conocemos es que la actividad de las neuronas, como son neuronas, pues presentan una respuesta eléctrica. Y entonces, la actividad eléctrica de la retina se identifica con un registro que se llama el electroretinograma, como ya saben, y pues, no me das, como les digo, vamos a hacer un repaso de todo lo que ustedes ya saben. Y cuando se da un estímulo luminoso, se presenta una onda que es hiperpolarizante, que representa la actividad de las células fotorreceptoras, seguida por una onda despolarizante que representa fundamentalmente, que es la onda B, que representa a las células bipolares. Posteriormente se presenta una onda C y acompañada de esta onda C unos potenciales que ahora vamos a mencionar, que corresponden fundamentalmente a células de amacrinas también. Entonces, se determina como el tiempo implícito de respuesta al momento en el que se inicia el estímulo luminoso y se presenta el pico de la onda B. Y esto lo menciono porque más adelante vamos a ver que este tiempo implícito se ve modificado en algunos estudios que se han hecho en la diabetes. Entonces, la actividad de las neuronas la podríamos identificar o la podemos identificar a través de registrar este electroretinograma y saber si efectivamente las neuronas del tejido, del tejido nervioso que constituye la retina neural propiamente dicha, se altera o no. Entonces, aquí perdón, está un poco fuera de foco, pero aquí tenemos también entonces la respuesta de la onda A hacia abajo, una onda B hacia arriba y otros picos que se llaman los potenciales oscilatorios, estos potenciales oscilatorios que derivan fundamentalmente de las células amacrinas, que como saben son las interneuronas que se encuentran, a ver, vamos nada más para repasar por si hubiera alguien que en este momento ya no me acuerdo cuáles eran, ya son muchas, perdón, ya me pasé. Entonces aquí voy a repasar otra vez los fotorreceptores que conectan con las células bipolares, estas bipolares con las ganglionares, directamente en sentido vertical, pero hay células en forma horizontal que conectan con estas neuronas horizontales, que son estas amacrinas, y estas células verdes aquí representadas, que son las horizontales. Y por supuesto las gliales que conectan prácticamente con todas, ¿no? Pero hay una conexión muy importante entre todas estas neuronas. Perdón, que me haya regresado. Entonces, fundamentalmente estos potenciales oscilatorios corresponden fundamentalmente a las células amacrinas y estos se han estudiado claramente tanto en pacientes como en modelos experimentales en ratas y ratones.
Entonces aquí tengo un experimento reciente, pero hay datos anteriores también, desde los 80, en donde se ha descrito alteraciones en la actividad visual, propiamente dicha, de la retina. Y tenemos aquí la amplitud de la onda A y la amplitud de la onda B. En los animales diabéticos, estos diabéticos obesos, son el punto rojo y las diferencias son significativas. Es decir, la actividad de estas neuronas está disminuyendo durante estadios de diabetes. En estos potenciales oscilatorios, en una rata control o tratada con estreptozotocina a 1 mes, 2 meses y 3 meses, se ven considerablemente disminuidos. Y muchos de los experimentos, aquí quiero señalar que la mayoría de los experimentos iniciales en estos modelos de diabetes se hacían a tiempo, se hacen a tiempos de 2 meses a 6 meses de inducida la diabetes, ¿no? Con lo cual, pues ya estamos empezando en un periodo en donde ya hay unas alteraciones serias y en los 2 meses anteriores ya algo pasó, ¿no? Entonces, para que esto vaya progresando. En un estudio también reciente ya demostraron que alteraciones del electrorretinograma en ratas tratadas con estreptozotocina, la onda A y B del electrorretinograma se puede ver disminuida ya desde 2 semanas de haberse inducido la diabetes. ¿Qué pasa con otras células? Por ejemplo, las células amacrinas, que en este caso se pueden hacer registros intracelulares de estas células y analizar la respuesta eléctrica que presentan estas células. Entonces, aquí también, no lo siento, pero no queda mejor la transparencia de cómo se saca del artículo. En animales normales, y estos eran ratones, ratas diabéticas también con estreptozotocina a 2 meses de tratamiento, se ve como la respuesta eléctrica de esta célula está completamente aniquilada después en estos animalitos diabéticos, ¿no? Y aquí está la gráfica de varias, de la frecuencia de esta respuesta. Y en el animalito diabético está señalada una disminución notable del estímulo eléctrico y las concentraciones de calcio que están liberando neurotransmisores. Entonces, de igual manera, en estas neuronas, aquí están registrando una célula bipolar y entonces se puede ver el registro eléctrico de esta célula y cómo está liberando GABA, que es un neurotransmisor de estas neuronas amacrinas, y se ve como en el animal diabético en gris está completamente, bueno, no completamente, pero notablemente disminuida la respuesta de estas células después de tratamiento con diabetes. Entonces, cuando ellos ven la liberación de GABA con el contenido cuantitativamente el GABA que está siendo liberado por estas neuronas, no solamente ven la actividad de las células, sino también la respuesta eléctrica y ven cómo en el control es de esta manera a la izquierda y está clarita en el animal diabético, está tanto neuronas que liberan el GABA a través del receptor GABA-A como del GABA-C. Y muy interesante cuando se excita ahora a la célula macrina y se ve la liberación de las células bipolares que liberan glutamato. Cuando esta se activa, pues la macrina inhibe a la célula bipolar y no hay liberación de glutamato, pero o se inhibe. Pero vean aquí que la respuesta es mucho mayor y efectivamente en los animalitos controles la célula libera esta cantidad de glutamato que se incrementa notablemente en los animales diabéticos.
Este aumento de glutámico que se está liberando por estas células también se ha detectado a nivel, digamos, químico, donde se ha visto que las concentraciones que se liberan o que se presentan a nivel, en el espacio extracelular de la retina de glutámico son mayores en el caso de los animales diabéticos, lo que se ha postulado que produce una toxicidad hacia las neuronas que acumulan una gran cantidad de calcio y que este glutámico se acumula no solamente porque se libera más, sino porque las células de Müller, que son las que lo recapturan y lo eliminan del espacio sináptico, presentan una disminución en el transporte de este glutamato. Entonces ese glutámico se concentra en el espacio extracelular y eso estimula receptores de glutamato que pueden ser en exceso dañinos o tóxicos para las neuronas. ¿Qué pasa esto? Solamente se ha encontrado en animales o en modelos experimentales, o también se presentan estas alteraciones en pacientes diabéticos. Y pues aquí tenemos una lista también que en un artículo de Baker resume una gran cantidad de casos, de estudios, en donde distintos pacientes con retinopatía diabética, veamos aquí, por ejemplo, 13 años, 5 años, 4 años, 3 meses a 51 años, que tienen mezclas de pacientes, perdón, de distintas etapas, pero en todos ellos se ven alteraciones en en la actividad del electroretinograma, perdón, en la visión de la oscuridad se ve disminuida, y alteración en la visión de color, alteración en la visión de la oscuridad, vean ustedes que hay datos muy antiguos desde el 80 y tantos, como de más recientes del 2000. Y otros todavía también, mucho también, alteración en la visión de color, generalmente el azul y el amarillo, alteración en esta visión, ha sido reportada. Y entonces quiere decir también que los pacientes presentan, o sea, en el humano también esta alteración o pérdida funcional de las neuronas está ocurriendo y no sabemos en qué momento se está iniciando estas alteraciones. Igual en la retina, además en años más recientes, se han demostrado que existen, además de estas células ganglionares tradicionales de tipo ONI-OFF o parvo y magnocelulares, existen unas células ganglionares, estas M1A5, que se llaman células intrínsecamente fotosensibles, porque son sensibles a la luz, utilizan también una opsina, que es la melanopsina, pero estas neuronas están encargadas de, no participan en la visión como tal, sino son las neuronas que llevan al movimiento o al control del cerrado de la pupila, del músculo del iris, y van también al núcleo supraquiasmático que regula los ritmos circadianos. Entonces también se ha visto recientemente en este trabajo del 2020, en donde la respuesta al cerrado de la pupila en animales controles, en animales, estos no son animales, estos son pacientes, en individuos normales, sanos, o como se conocen sanos, en individuos con diabetes de tipo 2, pero que no se ha registrado o diagnosticado retinopatía, y en los que sí se ha diagnosticado la retinopatía vemos que hay disminución de esta actividad, lo que implica obviamente que estas células intrínsecamente fotosensibles ganglionares están
siendo modificada su función, no está siendo adecuada. Este trabajo es muy interesante porque asociado a esto, dado que estas células también son encargadas de regular en el núcleo supraquiasmático los ritmos circadianos, el sueño en estos individuos se ve modificado. Y esto pues checa muy bien en cómo también pacientes obesos que duermen menos y cada vez comen más, y esto se debe también a que el ritmo circadiano está modificado, y esto está siendo causado inicialmente por la alteración o pérdida, inclusive no se ha demostrado muerte de las células, pero sí falta de su función, como en este caso, de estas células ganglionares de melanopsina. Entonces, esto va más allá de solamente el proceso visual, sino también del comportamiento general, y que podría acceder también a cambios en el comportamiento general de los pacientes. Y bueno, pues en la OTC, que ya hemos visto datos muy interesantes y nos han comentado, podemos ver claramente la estructura de la retina en los pacientes, que es una técnica excelente y que pues afortunadamente, o bueno, esperemos que pronto sea también un poco menos cara, digamos, o que todos los pacientes puedan tener acceso a una revisión a través de esta técnica, para poder manejar o diagnosticar a tiempos más tempranos el padecimiento. Como vimos, en esta técnica de OCT en pacientes diabéticos con ya retinopatía, pues se ha demostrado esta alteración. La anterior pues es un OCT de un individuo normal, un paciente normal, pero un paciente con retinopatía diabética, pues vemos estos hoyos prácticamente que los especialistas parece que les llaman como quistes, ¿no? Según nos dijeron. Pues vemos que esto es una alteración obvia, diferentes grados de alteración de que está penetrando fluido a la retina, pero que la estructura está completamente alterada, ¿no? Esto ya en una retinopatía seria, y si estas neuronas está la estructura retiniana alterada y esto lleva posteriormente al desprendimiento de retina, pues efectivamente pues lleva a la pérdida de la visión, porque la retina es el primer paso para poder llevar toda esa información a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, otra técnica muy importante e interesante que existe es medir el electroretinograma, pero una técnica que se llama multifocal, un electroretinograma que puede medir y mapear la función de la retina en más de 100 puntos en 8 minutos, ¿no? Y yo no sé si aquí en México este equipo se tenga o no, pero es una cosa maravillosa, porque el paciente puede ser analizado en todo su ojo, en toda la retina, y se pueden mapear y hacer los sitios específicos, y basados en esta técnica, localizando sitios específicos del globo, en el globo ocular, identificar los puntos en los que hay o no hay alteraciones de los vasos, y en esos sitios medir, o en otros sitios en donde no haya, medir la respuesta de la retina, que aquí estaríamos viendo este patrón, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se pueden en esta técnica analizar estos estudios, y entonces aquí en este trabajo, por ejemplo, vemos toda una zona del ojo en donde tenemos en cada región de la retina, y tenemos aquí como la línea continua es el electroretinograma basal, que se llama, de las células, y cómo se esperaría que estuviese según, ya que es la que se esperaría de acuerdo
a lo que se conoce del electroretinograma, en qué momento la respuesta de la onda B se presenta o se presentaría. Y la punteada es el registro real de las retinas de este individuo que se está analizando en este trabajo, y vemos que en todos los casos hay una disminución de la onda B de este electroretinograma. En este trabajo que hicieron este estudio, de manera muy interesante, pudieron identificar aquí en estos puntos negros que están marcados en negro, las zonas en donde existían alteraciones vasculares, es decir, zonas de retinopatía. Y en esas regiones donde están las neuronas se vio que hay alteración del electroretinograma. En las otras zonas no ocurrió alteración del electroretinograma. Seguido más adelante, se pudo detectar zona que en el electroretinograma presentó alteraciones, y posteriormente en esa zona del individuo, como está mapeado muy bien el ojo, se demostró tiempo después alteración vascular, lo que implica que en una región donde la retina se empieza a modificar, posteriormente hay daño de la vasculatura. Y el resultado está aquí. Como el tiempo implícito, que se acuerdan es el estímulo al momento en donde se da el pico máximo de la onda B. Entonces, en los sujetos normales, pues está igual. En sujetos que son diabéticos pero que no tienen retinopatía, en un momento inicial y en un tiempo posterior, que fue hasta de 1 año, pudieron diagnosticar en este caso la alteración. Sin retinopatía, y después con pacientes en donde la retinopatía fue cada vez más en donde la retinopatía fue más clara o más grave. Y ven cómo esto se pudo ir reflejando en la línea posteriormente mayor, de tal manera que ellos pudieron predecir, por decirlo de alguna manera, que en esa zona iba a ocurrir una alteración vascular o la retinopatía como tal, ¿no? Entonces, estas son técnicas que pueden ser pues muy útiles, por supuesto muy complicadas para analizar en todos los pacientes, pero pues ya tenemos nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones también de los pacientes. Pero aún así ya sabemos que ocurren daños en la retina, en las neuronas mismas, porque están alterándose su respuesta fisiológica. Pero ¿cuál es la patogénesis? ¿Cuál es el mecanismo o los mecanismos que inician las alteraciones? ¿Qué tipos celulares son los que participan? Y para ello pues también se requerirán modelos experimentales que nos puedan explicar mejor estos casos. Entonces, en retina de pacientes y en distintos modelos experimentales, en tiempos otra vez relativamente largos, porque ahora ya después de que se ha visto esto, ya no se estudian, por ejemplo, en ratitas ya no se estudian tanto las alteraciones a 6 meses de inducida la diabetes, sino ahora se están usando como entre 2 y 4 meses o algo así, un poquito más tiempos, aunque ya hay estudios con tiempos mucho más cortos, 2 semanas o 4 semanas. Pero se ha visto en todos aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno, disminución en las enzimas antioxidantes, peroxidación de lípidos, alteraciones mitocondriales, aumento en la producción de especies reactivas de nitrógeno, como es el óxido nítrico, secreción de proteínas inflamatorias. No sé yo
si esto también se ha visto, o sea, esto es igual que lo que se ha visto en las células endoteliales, en las células de los vasos, de los capilares de la retina. Y esto puede ser porque si ya se ha visto que en estos ocurre tal daño, pues en la retina neural deberá ocurrir lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor ocurren otra serie de eventos previos a estos que no hemos identificado. Pero a la fecha se piensa que una alteración en la función mitocondrial, que este dibujo es bastante feo, pero nos habla mucho de que en los individuos sanos el estrés oxidativo no existe, es decir, hay un equilibrio oxidorreducción, mientras que en los animalitos o en los individuos que son, que presentan estrés oxidativo, que este equilibrio de óxido-reducción se ha perdido, pueden presentarse distintas alteraciones en la actividad mitocondrial, y cuando hay un daño grave de la actividad mitocondrial, entonces se presenta estrés oxidante, disminución en la sensibilidad a insulina, alteraciones celulares, y eso nos lleva ya a la enfermedad. Entonces se ha propuesto que la mitocondria, que es la maquinaria energética de la célula, cuando se altera su funcionamiento, lleva a un estrés oxidante, y ese estrés oxidante a todas estas otras eventos que mencionamos antes. Y esto es porque en la cadena de fosforilación oxidativa que proporciona energía en la mitocondria a la célula, se pueden producir estas especies reactivas de oxígeno que si se acumulan, que si se producen en mayor cantidad, y Brownlee postuló que la mitocondria, que es la principal generadora de estas especies reactivas, debido a la presencia de glucosa y que hay mucha glucosa, esta puede entrar a la cadena de fosforilación oxidativa y producir mayor cantidad de especies reactivas que llevan al desequilibrio óxido-reductor de la célula. Y este desequilibrio en las distintas especies reactivas de superóxido, de peróxido de hidrógeno, de otras moléculas, y las enzimas antioxidantes no están funcionando de manera adecuada, pues lleva a una disminución en los niveles de glutatión y por tanto a un estrés oxidante que puede oxidar proteínas, lípidos, DNA, RNA, dañar estas moléculas, estas macromoléculas que nos funcionan para llevar a cabo todas nuestras actividades celulares, y entonces eso lleva finalmente a alteraciones. Efectivamente, en ratas diabéticas, la retina de estas se ha visto que el DNA es un control de células, eran células endoteliales en cultivos, son células endoteliales en cultivo, en presencia de altas concentraciones de glucosa. Vemos que se aumenta el daño del DNA, mientras que cuando se agrega una superóxido dismutasa que elimina ese daño, el daño al DNA se modifica. Y lo mismo la actividad de caspasa, que es una proteína que es característica o marcadora de muerte celular por apoptosis, también en presencia de superóxido dismutasa se corrige parcialmente esta muerte celular de estas células, en este caso endoteliales, pero lo mismo se ha visto en la actividad de retina completa, la actividad de superóxido dismutasa, cuando esta es la total, nada más vamos a ver la superóxido dismutasa, y cuando se transfecta un animalito con una superóxido dismutasa, pues vemos que la actividad aumenta. Entonces, cuando este estrés oxidante se presenta, si es muy grave y no se controla, puede activar justamente a la actividad mitocondrial que lleva esta producción de especies reactivas, tanto de oxígeno
como de nitrógeno a la activación del sistema de apoptosis que lleva a la muerte de las células. Y efectivamente, entonces, igual se piensa de manera general que la diabetes, y ya sea tanto a nivel de los vasos como de las neuronas de la retina o el sistema neural de la retina, los procesos son prácticamente, se han presentado cambios en los mismos tipos de moléculas, en las mismas rutas metabólicas que llevan a un cambio o a un aumento de estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo puede a su vez llevar a una inflamación, y la inflamación se conoce desde tiempos iniciales del descubrimiento de la diabetes mellitus, que es una enfermedad que también está asociada a fenómenos inflamatorios y finalmente a la muerte celular. Y de manera equivalente, pues esto a la retinopatía diabética y a otros padecimientos como la neuropatía y la nefropatía. A pesar de que se ha postulado que hay estas alteraciones en el estrés oxidante, a tiempos cortos de inducida la hiperglucemia no se observó alteración en la actividad mitocondrial ni estrés oxidativo, pero sí cambios en las células de Müller, como fue un aumento en la expresión de la GFAP, que es una proteína que se expresa en las células de Müller, que están aquí muy grandes y atravesando el grosor de la retina. Se expresa en estas células de Müller y a tiempos cortos de diabetes, que esto es a 20 días de inducida la diabetes en ratas, en este trabajo de Hernández y colaboradores, y también el aumento en nitrotirosina, que representa un estrés nitrosativo, no oxidativo, pero sí nitrosativo, en estas células de Müller también, en donde podemos ver que están seriamente o particularmente afectadas, a diferencia de las otras capas neuronales. Entonces, sí, a tiempos cortos no se ha demostrado claramente que haya esta pérdida o alteración de la actividad mitocondrial o estrés oxidativo, pero sí alteraciones en las células de Müller. Y esto podría ser porque hay un regulador del estrés oxidante maestro, digamos, que es un factor nuclear, que es el NRF2, que cuando hay algún aumento en especies reactivas de oxígeno, se transloca al núcleo y en el núcleo activa la transcripción de enzimas antioxidantes. Paul Uru también ha demostrado que retinas que estudió de ratas diabéticas como a 3 meses de edad, 2 o 3 meses de inducida la diabetes, este NRF2 no se asocia adecuadamente a este sitio de transcripción de enzimas antioxidantes, y que por eso se produce el estrés oxidante. Entonces aquí es donde muchas de estas moléculas que llamamos naturales, como el resveratrol o la curcumina, etcétera, parecen estar actuando a nivel de activar a este NRF2 para que entre al núcleo y transcriba estas enzimas antioxidantes. Entonces, aquí hay un problema importante, interesante, de cómo el NRF2 podría regular la transcripción de las enzimas antioxidantes y proteger, y es parte de los blancos terapéuticos nuevos que se están usando. Sin embargo, este NRF2 también regula, o puede ser regulado a su vez, este sitio de transcripción por factores como el NF-kappa beta,
que es un inductor del sistema inflamatorio y que compite por el NRF2 en sitios como este. De tal manera que ahí se podrían modificar de manera importante estas rutas. Entonces, efectivamente, este NRF2 a través de oxidantes inhibe al NF-kappa beta. Y el NF-kappa beta, cuando se activa, induce la transcripción de proteínas inflamatorias, y estas proteínas inflamatorias pues llevan a un mecanismo de inflamación, o proceso más bien de inflamación en el tejido, que puede llevar a su vez a un estrés oxidante, y entonces mantiene inflamación, estrés oxidante, y eso finalmente pues lleva a la muerte de las células. Entonces este es un tema que está en amplio estudio, en gran discusión, y en los mecanismos que controlan este sitio de NRF2 y competencia con NRF2, porque además de que el NRF2 inhibe a NF-kappa beta a través de las propias de la citocromo oxidasa, puede regular también la entrada al sitio de transcripción de NF-kappa beta, regular el sitio de transcripción de NRF2, y NRF2 también su sitio de transcripción, o la forma de poder llegar a transcribir estos genes antioxidantes, depende de otras proteínas también que participan en el metabolismo general de la célula, como son proteínas sinasas, y entonces puede este NRF2 ser muy importante en la regulación de este proceso. Entonces decíamos que las células de Müller se ve que se pueden presentar un estrés oxidante nitrosativo desde tiempos tempranos de inducida la diabetes, y dadas las funciones tan importantes que tienen estas células en la fisiología general de la retina, ya que forman parte de la barrera retiniana, que es un mecanismo importante para la regulación metabólica de neurotransmisores en general, particularmente de glutamato, como les mencionaba al principio, de mantener los niveles de agua y reciclamiento de distintos otros metabolitos, pues alteración de esta célula puede llevar a su vez a alteración de todas las otras neuronas que están comunicándose con ellas. Pero adicional a las células de Müller, que forma esta unidad neurovascular que se llama la célula de Müller, el pie de la célula de Müller, los astrocitos y los vasos de la retina, pues también existen otras células gliales en la retina, particularmente las células de la microglia, que en los últimos años se han visto que participan a nivel de cerebro en mecanismos de defensa, constituyen el mecanismo de respuesta inmunológica en el sistema nervioso central, y pues en la retina es lo mismo, que es también sistema nervioso central. Pero en cerebro se ha visto que esta microglia puede activarse y producir una gliosis también, modificarse, y esta activación en condiciones de respuesta inmunológica producen una serie de proteínas inflamatorias que pueden a su vez participar en este proceso de alteración del tejido nervioso como tal. Entonces, se postula esta unión neurovascular como el complejo entre las células endoteliales, los astrocitos y las neuronas y la microglia, que puede estar o que secreta una variedad de moléculas inflamatorias que pueden llevar a la pérdida al daño de las células endoteliales. Inicialmente estas se dañarían
y posteriormente podrían dañar a las células endoteliales, aunque hay justamente este primer paso. No quiere decir que todas las células endoteliales respondan tardíamente. Puede ser que algunas respondan también más tempranamente, como es el caso a lo mejor de los pericitos, los que se han estudiado mucho menos que las células endoteliales. Entonces, estas células gliales participan de manera muy importante en estos procesos de inflamación de manera general, y se piensa que en el caso de la retinopatía pueden estar siendo activadas paralelamente a las células de Müller o inclusive antes que las células de Müller, pero en retinas de animalitos diabéticos no se ha hecho a tiempos cortos realmente el estudio de las microglía porque ha sido como más difícil, y la ventaja que tienen estas células que pueden aislarse relativamente fácil en comparación con las neuronas de la retina, y se pueden hacer cultivos derivados de estas células. Inclusive ahora hay líneas celulares tanto de microglía como de células de Müller que no son, bueno, que tienen otro tipo de problemática, pero que también se utilizan para identificar qué actividades se modifican en estas células cuando se presentan en presencia de concentraciones elevadas de glucosa, y tratar de identificar si esto que ocurre in vitro ocurre también en el tejido completo o no. Entonces, esto es, como les mencionaba, en condiciones fisiológicas, esta microglía, es una microglía que se conoce como ramificada, y cuando se activa, como ya nos platicaron también en otra sesión anterior, esta forma una estructura un poco amiboidea y secreta una serie de proteínas proinflamatorias que llevan a alteraciones que pueden llevar a alteraciones tanto de las neuronas mismas como de los vasos de la retina. Entonces, las células que participan en la retinopatía diabética, pues si incluimos adicional, o sea, en la retinopatía diabética, no solamente se está dañando la barrera hematorretiniana y alterando la vasculatura, sino también, y poco se ha estudiado respecto al epitelio pigmentario, que es parte de la barrera hematorretiniana, y pero de la parte de la región externa de la retina, pero hemos visto que adicional a esta unidad neurovascular que acabamos de mencionar, que están estas células neuronas y capilares y la microglía y las células de Müller, pues hemos visto que también las células de Müller y la microglía astrocitos no se han estudiado tanto en la retina, pueden estarse dañando al mismo tiempo, pero esto también hemos visto que las células ganglionares se están dañando, y vimos en experimentos claros que las células amacrinas también se están modificando su respuesta, y pues evidentemente las bipolares probablemente, y hay referencias ya también de que se pueden dañar los fotorreceptores. Recientemente se ha visto que los fotorreceptores presentan un daño. Es un poco también razonable pensar que se dañan a tiempos más largos, porque las células gliales también participan en el metabolismo del retinol para que este retinol pueda ser reutilizado por los fotorreceptores en el proceso de fototransducción de la luz y convertirla en un estímulo eléctrico. Y entonces, si estas células se dañan inicialmente, pues el daño a los fotorreceptores debería ser posterior, ¿no? Entonces, ahí sí también uno puede simular esto. Entonces, aquí, como un mecanismo también o como un punto de reflexión que les decía yo, es decir,
el punto clave, tenemos aquí una variedad de moléculas y de células que se están dañando, de procesos o mecanismos que están ocurriendo y que se están alterando, pero la razón por la cual estos se alteran no lo conocemos. Seguimos sin saber por qué las altas concentraciones de glucosa generan todo este paso. Esta serie de alteraciones. La propuesta es que la mitocondria, pero a tiempos cortos eso no se ha visto. Entonces, si es otro mecanismo o si es un mecanismo que ocurre a nivel muy localizado y luego se expande como en grandes olas, no lo sabemos. Y entonces, en ese sentido, también es importante que reflexionemos, creo yo, en que la insulina es una hormona muy importante en el funcionamiento del individuo completo, que es una hormona que tiene una variedad de efectos y que recordemos que justamente la diabetes se produce porque o la insulina no está en cantidades suficientes o porque el individuo, la célula, es incapaz de reconocer a esa insulina y llevar a cabo la señalización que este receptor debería dar. Entonces aquí tenemos un esquema de la insulina con su receptor y cuando el receptor reconoce a la insulina, pues tenemos de manera más conocida, digamos, metabólicamente, este receptor activa al substratos del receptor de insulina, activa a una sinasa PI3K que se llama, esta a su vez activa por la ruta del APDK a la proteína sinasa B, y esta proteína sinasa B activa tanto el metabolismo de glucosa a través de su transporte inicialmente a través de sintetizar glucógeno y cambiar el metabolismo de la glucosa en hígado, en músculo, fundamentalmente, que son los tejidos que se consideran fundamentalmente sensibles a insulina. Pero también activa mecanismos antiapoptóticos, también activa la óxido nítrico endotelial que se encuentra en los vasos y que decíamos puede producir exceso de estrés oxidativo, de óxido nítrico y como consecuencia estrés oxidante, ¿no? Pero también esta insulina pues activa mecanismos de sobrevivencia, mecanismos de proliferación y antiapoptóticos que pueden dar señales de crecimiento y de supervivencia, que son muy importantes. Entonces, si no existe esta insulina, pues es un factor importante. En el sistema nervioso se ha demostrado la presencia de insulina. En la retina se ha demostrado que hay receptores a insulina. Y nosotros en el laboratorio hemos detectado la presencia del transportador GLUT4, que es sensible a insulina, en la retina de la rata. Esta es una inmunohistoquímica que demuestra el transportador GLUT4 tanto en la capa nuclear interna como externa. Y también el mensajero, este es el control, donde el control negativo, y el mensajero de este GLUT4 en la capa nuclear interna y en la capa nuclear externa, pintaditos en morado, ¿no? Y acá en rojo, por supuesto, las células que contienen este GLUT4. Entonces, la retina puede requerir para su sobrevivencia como un factor trófico esta insulina, y le está haciendo falta, y si a eso le sumamos que la hiperglucemia es tóxica, pues podemos dañar sensiblemente a los distintos tipos celulares, cada uno de los cuales sean sensibles a esta hormona, ¿no? Entonces, pues creo que este esquema nos habla muy claramente de lo que es realmente una enfermedad retiniana de la diabetes, ¿no? Ya no, para no usar el término de retinopatía diabética que tradicional o por definición se refiere a la vasculatura, pues esta es una enfermedad que involucra
todos los componentes del tejido, ¿no? Prácticamente. Esto que no hemos hablado de que también se producen alteraciones en el cristalino y la producción o aceleración de catarata en la retinopatía diabética, en donde los mecanismos están mucho menos claros todavía, pero que en el caso de la catarata, pues es como relativamente fácil Entonces, pues después de esta revisión general que hice de todo lo que ya han visto, pues creo que con esta voy a terminar la presentación. Y pues ya. ¿Dónde pongo dejar de presentar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Pues ya terminé, yo creo. Perfecto, sí. Ahora no me puedo salir. A ver, La cosita para permítame. salirme. Stop share, ya. Listo, ya dejo. Perfecto. No veía, es que a veces me lo pone abajo y a veces me lo pone arriba. Entonces, Sí, lo mueve regularmente. pues Y gracias por escucharme todo este tiempo en esta revisioncita que hice de lo que ya se ha visto en este curso. al contrario, doctora, le agradecemos justamente la plática. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora, con todo gusto lo puede, en este caso, levantar la mano o escribirle en el chat. Con todo gusto lo podemos preguntárselo ahorita, que está con nosotros. Yo tengo una que otra duda, pero pues prefiero que si alguien tiene algún comentario o alguna duda, de una vez lo exprese antes de que yo empiece a hacer preguntas, porque surgieron varias, doctoras, de sus presentaciones. Pues qué bueno. A ver Sí, si sí. las voy a poder resolver, porque... Sí, claro que sí, doctora, seguramente sí. Bueno, en lo que van preguntando los integrantes, tengo una duda, doctora. Sí. En los modelos animales, al menos de la parte de los modelos animales que yo he intentado ver o hemos estado revisando en el laboratorio, la inyección de estreptozotocina, pues sí genera un estado diabético y sí genera un cambio metabólico en estos animalitos, pero ya en cuestiones más histológicas, funcionales, bueno, ya ni funcionales, histológicas, no logramos ver un cambio ya concreto de la vascularización. Es muy difícil, de verdad, detectar esta parte histológica o fisiopatológica, pero ya con lo que nos presentó respecto a la actividad del electroretinograma, yo creo que lo estamos viendo mal, no estamos viendo No. la parte fisiológica, creo que lo que se puede ver a cortos tiempos más bien es en cuestión, en este caso de lo que mostró, es más bien funcional de la retina. Sí, sí, yo creo que es que son como un poquito, digamos, dos cosas, ¿no? Si nosotros queremos ver la retinopatía diabética, que por definición se refiere a las alteraciones de los vasos, estos modelos de roedores pueden no ser los mejores, porque ahí, por ejemplo, no se presenta la neovascularización o prácticamente no se presenta. Por eso, al inicio, los experimentos se hacían en ratitas de 6 meses, pero estos animalitos a 6 meses se mueren antes. 2 meses estos animalitos se están muriendo, pero lo que la gente hacía es que les inyectaba insulina para que sobrevivan los 6 meses. Y cuando les agregan la insulina, pues están llevando a cabo pues una alteración, digamos, del protocolo formal, porque están siendo tratados. Y el tratamiento es tan difícil como en los diabéticos humanos, en donde localizar la dosis de insulina que le tienen que dar resulta tan compleja porque les dan periodos de hipoglucemia. Okay. Y en estos casos se piensa que la hipoglucemia que se produce es lo que genera todavía mayor daño a la retina que la propia hiperglucemia. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso ahora ya también
lo estudian a tiempos más cortos, pero lo que sí se ve muy bien es la pérdida de las células endoteliales y la leucostasis. Esa sí se ve y sí lo que yo he visto es que a un mes ya se empieza a ver algo. Poquito, pero ya se empiezan a ver alteraciones en los vasos. Pero ya las otras alteraciones no se presentan en la rata. Sí, Entonces, es muy difícil observarlo. ajá, entonces si nosotros queremos saber qué le pasa a la retina neural, entonces es un buen modelo. Ok. Pero depende qué queramos ver. Exacto. Entonces, en ese sentido, para el caso de la retinopatía diabética, le hace vasos, no hay otros modelos claros de roedores. Se tienen que buscar otros, porque ahora ya se tiene un modelo de pez cebra de diabetes también, pero también es lo mismo. No se presentan mucho cambio en los vasos. Sí, creo que el modelo uno que también observamos que es incluso un poco con los neonatos, estos de Rob, se intentó y aún así, aunque el modelo es de los más aceptados y muy confiable, aún así todavía es difícil manejar una retina tan pequeña, ver un tratamiento, ver una vascularización es bastante complejo en estos neonatos y el cambio de vascularización, híjole, tampoco es tan notorio como... Entonces, para estos, los modelos adecuados que hay para eso son el perro y el cerdo. Pero son modelos, pues, para nosotros muy caros, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque ya requiere uno, pues, un espacio mayor, empezando por ahí, ¿no? Un espacio mayor y requiere uno, pues, otro tipo de infraestructura en bioterios, ¿no? Que es para animales ya más grandes. Claro. ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, puedan tener más acceso a este tipo de animales, pero para laboratorios, digamos que comunes y corrientes, es más complicado. Es más complicado. Claro. Pero sí, el perro y el cerdo sí presentan esta alteración o estas alteraciones vasculares como ocurren en el humano. Perfecto. Otra, híjole, y creo que esa es un poco más compleja, otra duda. Nos hablaba justamente de la parte del estrés oxidativo y creo que hablar de diabetes es hablar de estrés oxidativo todo el tiempo, un estado proinflamatorio. Y algo que al menos he estado buscando yo en otros rubros es justamente las células de Müller, la microglía, pero he estado platicando con otros compañeros, otros colegas, respecto a si hay este cambio metabólico asociado justamente al estrés oxidativo o al estado de hiperglicemia. Ahorita de que me habla justamente de que los receptores de insulina en la retina pues ya empieza a meter un poco más de conocimiento respecto a cómo se va a comportar metabólicamente. Entonces, ya con estos que justamente se acaba de mostrar, abre un panorama un poquito mucho más amplio de si hay una modificación metabólica de estas células como de la microglía que se ha estado estudiando y de las células de Müller muy importantes en este aspecto. No sé si usted ha visto esta parte o ha escuchado o ha leído de estas modificaciones metabólicas. Hemos estudiado en las retinas completas de animales diabéticos de 7 a 45 días de inducida la diabetes, de hiperglucemia, y a 20 días ya nosotros observamos cambios en la utilización de glucosa. Entonces, pero estos cambios llevan, o sea, la retina de animales diabéticos acumulan glucógeno, por ejemplo. Tienen más glucógeno y ese es en las células gliales. Okay. Entonces, si las neuronas modifican o no su metabolismo de glucosa, no lo podemos saber porque no las puedo aislar y disociar.
pero como las que sintetizan glucógeno son las células gliales y no las neuronas, y estas retinas acumulan glucógeno, las retinas de animales diabéticos, entonces supongo esto es una modificación en el metabolismo de esta célula. Y eso supone que la mucha glucosa que hay se está almacenando. Y se está almacenando como un efecto protector, según mis resultados, para que no se produzca estrés oxidante, justamente. ¿Sí? De acuerdo. Híjole. Y Creo que, sí, a ver. Pero sí, se modifica el metabolismo de glucosa, eso lo hemos estudiado, midiendo carbono 14 y midiendo actividad mitocondrial, aislando mitocondrias completas mitocondrias de retina completa. Ahí no tenemos las mitocondrias de cada tipo celular, porque pues también eso es muy complicado, claro. Pero metabólicamente sí, y metabólicamente la retina maneja la glucosa diferente si le damos insulina in vitro, que si no le damos insulina. Ok. Una pregunta más, doctora, y perdón, no sé, la verdad es que me encantó mucho su plática, bastante interesante, el aspecto bioquímico, que es muy fuerte. El uso de antioxidantes. Sabemos que nuestros estados antioxidantes que tenemos endógenos, bueno, pues están tal vez no contrarrestando la cantidad de estrés oxidativo que tenemos. El uso justamente de alimentos o antioxidantes exógenos sí conllevan a un beneficio. ¿Cree que de manera, no sé, terapéutica, en tratamiento, intentar hacerlo con modelos, el hecho de utilizar medicamentos y antioxidantes al mismo par beneficia justamente la reducción del estrés oxidativo y por ende disminuye todos estos cambios metabólicos en la retina? Yo creo que ese es un punto muy importante porque el sistema óxido-reducción de la célula debe estar en equilibrio. Si no está en equilibrio, pues se puede uno ir a un estrés reductor o un estrés oxidante. Entonces, yo sé que ahora todos te dicen para lo que sea, tómate el antioxidante y tómate el antioxidante, ¿no? Y mientras sean los productos naturales de alimentos, yo creo que podemos mantener ese nivel. Pero cuando empezamos a tomar los distintos productos concentrados, digamos, o como tal, puede ser contraproducente, inclusive. Entonces, de hecho, en la revista de educación, voy a hacerme propaganda, pero en la revista de educación bioquímica escribí hace como un año o dos una editorial en donde hablo de que los antioxidantes no son la panacea. Que los oxidantes, como el óxido nítrico, como el superóxido, como el peróxido de hidrógeno, son también segundos mensajeros en las células y llevan a regular distintas rutas metabólicas. Y si nosotros los inhibimos completamente, pues en vez de diabetes vamos a tener no sé qué, o sea, otra cosa que nos va a alterar totalmente la regulación. Entonces, es muy delicado, yo creo, sí decir, claro, cuando ya uno tiene, por ejemplo, un daño específico, como es el caso de la retinopatía, y te recetan la luteína y todas estas, la astaxantina y esto que se ha visto que sí mejoran este estrés, en particular en ese sitio, porque además son moléculas que se dirigen justamente hacia el ojo, está bien. Y no por tiempos muy prolongados, yo diría. Claro. Pero ya cuando la gente se toma todas así como, ahora sí, a cucharadas, digamos, eso puede ser contraproducente. Eso puede ser contraproducente. Claro, claro, sí, sí, tiene muchísima razón y lógica. Al final, como el metabolismo de algunos ácidos grasos depende justamente de los peróxidos, entonces Sí, quitarlos también afecta el metabolismo ya no de los carbohidratos, sino ahora de los ácidos de los grasos. lípidos mismos. Claro. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, muchas gracias por las... Pues bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado y que estén bien. Pues No, muchas al contrario. gracias a ustedes.
Al contrario, muchas gracias a usted. Ampliar la acción de la curcumina y su dosis práctica. Ah, mire. Ajá. Pues también la curcumina es como un poco esto que digo, ¿no? Puede ser no tan favorecido porque podemos irnos a un extremo. Aquí es importante, bueno, es una historia que a mí me encanta porque cuando yo empezaba mi doctorado en eso empecé, pero, pero el glutamato, que sabemos que es un neuronas, se descubrió justamente como neurotransmisor porque se descubrió por ahí de los años 60 o así, que había el síndrome del restaurante chino, en donde mucha gente empezó a obtener pérdida de la visión o alteraciones visuales y encontraron que el monosodio glutamato que se toma como saborizante en la comida china es muy abundante. Y los niños lo toman y comen la comida china con eso, ¿no? Y durante el desarrollo, la barrera hematorretiniana está no bien sellada, digamos, y este monosodio glutamato entra, y este glutamato mata a las neuronas que se empiezan a diferenciar, a las neuronas de la zona nuclear interna. Y entonces, se descubrió así, entonces vio que ese era el glutamato y entonces vio que el glutamato era el neurotransmisor y que ese neurotransmisor está siendo citotóxico y desde entonces se conoce esta citotoxicidad. Entonces, igual aquí la curcumina es un antioxidante antiinflamatorio, pero si lo damos así como una acción más amplia, continua, pudiera también tener problemas de respuesta inmunológica inclusive. Entonces, cuando un individuo tenga algún problema serio de defensa de un parásito, de cualquier cosa, pues a lo mejor va a estar un poco inmunodeprimido, no lo sé. Eso no lo sé, pero podría ser parecido. Claro. Sí, romper este equilibrio que se está estableciendo. Entonces, sí es bueno, pero yo diría tomarlo un tiempo y no suspender para que el organismo reabsorba, regule y pueda como solo como una protección, ¿no? Como lo que es la respuesta inmune, ¿no? De defensa. Está un momento y una vez que resolvió el problema, disminuye. Si se queda arriba, eso ya es patológico y es el resultado que tenemos ahora. Justo. ¿No? Con esta retinopatía. Perfecto. Sí. Pues sí. Muy bien, Entonces, doctora, muchísimas gracias. El exceso es malo. Sí, eso es cierto. El exceso para arriba o para abajo es malo, o sea que tomen con moderación. Fundación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Por el chat o quiera levantar la mano con todo gusto. Pues creo que ya se durmieron, entonces. Esperemos que no creo, doctora, no creo. Bueno, si no hay dudas. Doctora, le agradecemos muchísimo la plática, la verdad es que fue bastante interesante. Muchas cosas nuevas que de verdad no, al menos yo desconocía y justamente por ello mis preguntas estaré. Tengo muchas más, doctora, tengo muchas más seguramente, pero ya le mandaré un correo. Gusto, te puedo luego platicar todo eso del metabolismo. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Ya de verdad, muchísimas gracias. Es bastante interesante toda esta parte y creo que más que un resumen fue como un panorama completamente distinto, lo cual creo que muchísimos que están en clínica y lo que nosotros nos dedicamos a la parte de investigación básica, pues también nos da justamente un mundo nuevo distinto, una parte distinta